Es posible que el Espíritu Santo esté transformando tu hogar en este momento y tú no te hayas dado cuenta. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra incomparable del discernimiento espiritual, vivió experiencias tan profundas con la tercera persona de la Trinidad que aprendió a reconocer sus huellas silenciosas, incluso en los rincones más ordinarios de la vida. Y hoy, después de siglos, sus enseñanzas siguen iluminando almas que buscan reconocer la presencia divina en medio del caos cotidiano. Tal vez en este momento tu hogar atraviesa momentos difíciles. Tal vez sientes que algo está cambiando, pero no sabes exactamente qué. O quizás has comenzado a notar pequeños milagros que no logras explicar. Santa Teresa te diría que no busques fuera lo que Dios ya está sembrando dentro. Porque cuando el Espíritu Santo decide actuar en una familia, no llega con estruendo ni espectáculo. Llega con frutos tan reales y transformadores que pueden cambiar para siempre la atmósfera de tu casa. Suscríbete ahora al canal para no perderte más enseñanzas y consejos espirituales que pueden transformar tu vida interior y familiar. Hoy vas a descubrir 5 señales inconfundibles que Santa Teresa de Ávila identificó como marcas auténticas de la acción del Espíritu Santo en el hogar. No son sensaciones pasajeras ni emociones superficiales, son transformaciones profundas que permanecen, que crecen y que dan fruto abundante. ¿Estás preparado para reconocer si tu casa se está convirtiendo en un santuario silencioso donde el cielo toca la tierra? Había algo diferente en el ambiente aquella mañana. No era algo que se pudiera tocar o ver, pero se sentía, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso, como si cada rincón de la casa hubiera sido tocado por una presencia invisible pero real. Tú lo has experimentado, ¿verdad? Esos momentos en los que tu hogar no parece el mismo lugar de siempre, no porque hayas cambiado los muebles o pintado las paredes, sino porque algo más profundo se ha movido en su interior. Santa Teresa de Jesús conocía bien esta experiencia. En su convento de San José, ella aprendió a distinguir entre los cambios superficiales que hace el hombre y las transformaciones profundas que hace Dios. Cuando Su Majestad quiere que el alma entienda algo, escribía en su castillo interior: no hay ruido ni palabras, pero se deja sentir con una certeza que no se puede negar. Y esa certeza, esa presencia silenciosa, era exactamente lo que comenzaba a manifestarse cuando el Espíritu Santo decidía hacer de un hogar su morada preferida. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas casas tienen una paz inexplicable, mientras que otras, por más lujosas que sean, transmiten inquietud? Santa Teresa entendía que esto no era casualidad. El Espíritu Santo, decía a sus hermanas carmelitas, no se siente atraído por el ruido del mundo, sino por el silencio del alma que le abre la puerta. Y cuando esa puerta se abre en un hogar, todo cambia, no de manera dramática, sino de manera profunda. Como cuando el amanecer llega lentamente, pero ilumina todo el paisaje. Pero reconocer estos cambios requiere ojos entrenados en el discernimiento espiritual. Santa Teresa pasó años aprendiendo a distinguir entre las mociones del espíritu humano y las inspiraciones del Espíritu Santo, y lo que descubrió puede cambiar para siempre tu manera de percibir lo que está sucediendo en tu propio hogar, porque tal vez en este mismo momento, mientras lees estas palabras, el Espíritu Santo ya está actuando en tu casa de maneras que aún no has logrado reconocer. ¿Estás listo para abrir los ojos del alma y ver lo que Él quiere mostrarte? Era una de esas tardes en las que todo parecía ir mal. Los niños discutían, el cansancio del trabajo se hacía sentir, las preocupaciones económicas presionaban como una nube oscura sobre la mesa del comedor. Y entonces, sin motivo aparente, algo cambió. No hubo gritos, no hubo sermones, no hubo amenazas.
Simplemente una paz extraña comenzó a descender sobre esa casa, una paz que no venía de haber resuelto los problemas, sino de algo mucho más profundo. ¿Has vivido algo así? ¿Has experimentado esa calma que llega justo cuando menos la esperas? Santa Teresa de Ávila conocía bien esa paz. En una de sus cartas a sus hijas espirituales escribía: «La paz que da el mundo es falsa, porque depende de que las cosas salgan como queremos. Pero la paz que da Dios permanece incluso cuando todo parece perdido». Ella había aprendido que cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en un ambiente, una de sus primeras manifestaciones es precisamente esa serenidad inexplicable que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que no huye cuando llegan las dificultades, sino que se hace más profunda en medio de ellas. Esta paz tiene características muy específicas que Santa Teresa enseñaba a reconocer. Primero, es una paz que unifica. Donde antes había división y conflicto, comienzan a aparecer momentos de comprensión mutua, palabras más suaves, gestos de cariño inesperados. Segundo, es una paz que perdura. No es una tregua temporal después de una pelea, sino una atmósfera nueva que se instala en el hogar y permanece día tras día. Y tercero, es una paz que invita, no excluye a nadie, sino que hace que todos en la casa se sientan acogidos, comprendidos, amados. Cuando nuestro Señor pone su paz en un lugar, reflexionaba Santa Teresa en su camino de perfección, es como si plantara un jardín secreto donde cada alma puede florecer, y ese jardín secreto puede estar creciendo en tu hogar ahora mismo. Tal vez has notado que las discusiones duran menos, que las reconciliaciones llegan más fácil, que hay más abrazos espontáneos y menos portazos. Si es así, no lo tomes como coincidencia. Es el Espíritu Santo sembrando su primera semilla, la paz que permanece incluso cuando las tormentas exteriores no han terminado de pasar. ¿Puedes sentir esa paz creciendo silenciosamente en tu casa? Sucedió un domingo cualquiera. Tu familia, que normalmente ponía 1000 excusas para no ir a misa, de repente comenzó a mostrar una actitud diferente. Tal vez fue tu hijo adolescente quien sorprendentemente preguntó por la hora de la celebración, o tu cónyuge quien sugirió que sería bueno confesarse después de tanto tiempo. O quizás fuiste tú mismo quien sintió un deseo inexplicable de abrir la Biblia que había estado acumulando polvo en la mesa de noche. Al principio pensaste que era una fase pasajera, pero ese hambre de Dios no desaparecía, sino que crecía día a día. Santa Teresa de Jesús reconocía esta señal como una de las más auténticas de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor quiere atraer un alma, escribía en sus moradas del castillo interior, comienza despertando en ella una sed que no se puede saciar con las cosas de este mundo. Ella había experimentado personalmente cómo el Espíritu Santo genera un apetito espiritual genuino, no forzado ni artificial, sino natural y creciente. Es como cuando alguien que ha estado enfermo recupera el gusto por la comida. La señal de que está sanando es precisamente esa hambre que vuelve. En el contexto del hogar, esta hambre espiritual se manifiesta de maneras muy concretas. Los miembros de la familia comienzan a buscar momentos de oración, tal vez al levantarse o antes de dormir. Surge el deseo de leer juntos algún pasaje bíblico durante la cena. Alguien propone bendecir los alimentos con más frecuencia y sinceridad. Se despierta el interés por frecuentar los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Y lo más notable, estos deseos no se sienten como imposiciones, sino como necesidades reales, como quien tiene sed y busca naturalmente agua fresca. El alma que está siendo tocada por el Espíritu Santo, enseñaba Santa Teresa a sus hermanas carmelitas, no puede contentarse con poco, quiere más oración, más sacramentos, más cercanía con Dios. Y advertía que esta hambre espiritual auténtica siempre viene acompañada de humildad y sencillez,
nunca de orgullo espiritual o fanatismo. Si en tu hogar están comenzando a florecer estos deseos santos, si la oración ya no se siente como una obligación, sino como un descanso, si los sacramentos comienzan a llamar la atención de tu familia, entonces reconoce en esto la segunda señal inequívoca: el Espíritu Santo está despertando el apetito divino en tu casa. Si sientes que el Espíritu Santo está despertando hambre de Dios en tu hogar, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñanos a reconocer tu presencia en nuestra familia, y suscríbete al canal para seguir creciendo en sabiduría espiritual. Los cambios comenzaron a notarse en los pequeños detalles. Tu esposo, que antes perdía la paciencia fácilmente, ahora respondía con calma, incluso en las situaciones más irritantes. Tu hija adolescente, que solía ser egoísta con sus cosas, comenzó a compartir sin que nadie se lo pidiera. Tú mismo te diste cuenta de que las palabras ásperas salían menos de tu boca, y en su lugar brotaban expresiones de cariño y comprensión. No era algo forzado ni actuado, era como si algo dentro de cada uno hubiera empezado a cambiar desde la raíz. Santa Teresa de Ávila tenía una frase que repetía constantemente a sus hijas espirituales: por los frutos conoceréis el árbol. Ella sabía que el Espíritu Santo no actúa en la superficie, sino en lo profundo del alma, y cuando lo hace, inevitablemente brotan virtudes que antes no existían o que existían de manera muy débil. El Espíritu Santo, escribía en una de sus cartas, es como el jardinero divino que riega desde dentro y hace que florezcan virtudes que nosotros solos jamás podríamos cultivar. Y estos frutos no son temporales ni fingidos, sino estables y genuinos. En la tradición cristiana que Santa Teresa conocía bien, se habla de 12 frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Pero en el contexto del hogar, estos frutos se traducen en cambios muy concretos y verificables: menos gritos y más conversaciones serenas, menos egoísmo y más servicio mutuo, menos rencor y más perdón rápido, menos impaciencia y más comprensión hacia las debilidades de los otros, menos orgullo y más capacidad de pedir disculpas sinceras. Lo más asombroso de estos frutos, según la experiencia de Santa Teresa, es que crecen sin esfuerzo humano excesivo. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de un alma, reflexionaba, las virtudes brotan naturalmente, como las flores en primavera. No hay que forzarlas, solo hay que no estorbarlas. Por eso, si has notado que en tu hogar están floreciendo virtudes que antes costaba mucho trabajo practicar, si el ambiente se está volviendo más dulce y paciente sin que nadie esté haciendo un esfuerzo sobrehumano, entonces reconoce aquí la tercera señal. El Espíritu Santo está plantando su jardín de virtudes en el corazón de tu familia. ¿Puedes ver esas flores espirituales creciendo silenciosamente en tu casa? Habías estado luchando con esa decisión durante semanas. Era una de esas situaciones donde sabías que algo no estaba bien, pero la presión externa, las justificaciones racionales y la comodidad personal te empujaban hacia el camino más fácil. Entonces, una mañana, mientras orabas en silencio o simplemente reflexionabas en la quietud de tu hogar, llegó esa claridad. No fue una voz audible ni una visión dramática, sino una certeza profunda que iluminó tu conciencia como un rayo de sol atravesando las nubes. Sabías exactamente qué era lo correcto y también sabías que tenías la fuerza para hacerlo. Santa Teresa de Jesús vivió innumerables experiencias de esta luz interior. En su autobiografía narraba cómo el Espíritu Santo la iluminaba en momentos de confusión moral, no con revelaciones extraordinarias, sino con una claridad serena que disolvía todas las dudas. Cuando nuestro Señor quiere que entendamos su voluntad, escribía, no nos deja en tinieblas ni confusiones. Pone en el alma una luz tan clara que es imposible dudar.
Y esta luz no era solo para los grandes místicos, sino para cualquier alma que abriera su corazón a la acción del Espíritu Santo. En el ámbito del hogar, esta iluminación moral se manifiesta de maneras muy prácticas. Los miembros de la familia comienzan a tomar decisiones más evangélicas sin que nadie los presione. Devolver dinero que encontraron, decir la verdad aunque cueste caro, elegir el bien común por encima del beneficio personal, alejarse de amistades o entretenimientos que dañan el alma. Y lo más notable es que estas decisiones no se sienten como sacrificios pesados, sino como liberaciones gozosas, como quien se quita un peso de encima. El alma iluminada por el Espíritu Santo, enseñaba Santa Teresa, no necesita que le expliquen largo tiempo qué es bueno y qué es malo. Lo ve con claridad y además recibe fuerzas para elegir lo bueno aunque sea difícil. Esta gracia del discernimiento práctico es una de las bendiciones más preciosas que el Espíritu Santo derrama sobre las familias que le abren las puertas. Si en tu hogar están comenzando a florecer decisiones más justas, más generosas, más puras, si tú y los tuyos están encontrando fuerza para romper con hábitos que antes parecían imposibles de cambiar, entonces reconoce aquí la cuarta señal. El Espíritu Santo está siendo la lámpara que ilumina los pasos de tu familia hacia la santidad. La noticia llegó como un golpe inesperado. Problemas de salud, dificultades económicas, conflictos familiares que parecían no tener solución. Cualquier familia habría entrado en pánico, desesperación o amargura. Pero en tu hogar sucedió algo extraño. Junto con el dolor natural que produce toda cruz, brotó una serenidad inexplicable, una capacidad de seguir sonriendo, de seguir agradeciendo, de seguir confiando. No era negación de la realidad, ni optimismo superficial, era algo más profundo, una alegría que no dependía de las circunstancias externas, sino que emanaba de una fuente interior inagotable. Santa Teresa de Ávila conocía íntimamente esta gracia particular del Espíritu Santo. Ella había padecido enfermedades terribles, incomprensiones dolorosas, críticas injustas y pruebas que habrían quebrado a cualquier espíritu humano. Sin embargo, en sus cartas y escritos abundan expresiones de gozo, gratitud y hasta humor en medio de las mayores dificultades. El alma que está verdaderamente unida a Dios, escribía en una de sus cartas, puede estar sufriendo en el cuerpo, pero gozando en el espíritu, porque sabe que todo lo que permite su majestad es para mayor bien. Esta alegría sobrenatural que el Espíritu Santo infunde en las familias tiene características muy específicas. Primero, es una alegría que no niega el sufrimiento, sino que lo trasciende. Los miembros de la familia siguen sintiendo dolor cuando hay motivos reales para sufrir, pero ese dolor no los amarga ni los desesera. Segundo, es una alegría agradecida. Incluso en medio de las pruebas, encuentran motivos para dar gracias, reconocen bendiciones pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Y tercero, es una alegría que contagia. Otros se sienten edificados al ver cómo esa familia atraviesa las dificultades con esperanza. La alegría del Espíritu Santo, enseñaba Santa Teresa a sus hermanas carmelitas, no es igual a la alegría del mundo. La del mundo huye cuando llegan los problemas, pero la del Espíritu se hace más fuerte en medio de las cruces, porque sabe que Dios está cerca. Por eso, si tu familia está aprendiendo a mantener la esperanza en medio de las tormentas, si están descubriendo que pueden reír y agradecer incluso cuando las cosas no salen como esperaban, si están experimentando esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento humano, entonces reconoce aquí la quinta y más preciosa señal. El Espíritu Santo ha puesto su alegría eterna en el corazón de tu hogar. Pero espera, tal vez ahora te estés preguntando, ¿cómo saber si lo que está sucediendo en mi hogar es realmente obra del Espíritu Santo y no simplemente entusiasmo humano, emociones pasajeras o autosugestión?
Es una pregunta fundamental, y Santa Teresa de Ávila dedicó años de su vida a desarrollar criterios precisos para distinguir entre las mociones auténticas del Espíritu Santo y las ilusiones del alma humana, porque no todo lo que parece espiritual viene realmente de Dios, y ella lo sabía muy bien. En su obra maestra Castillo Interior, Santa Teresa establece criterios muy claros para el discernimiento. Primero, la autenticidad. Lo que viene del Espíritu Santo siempre es conforme a la fe de la Iglesia, nunca contradice la Escritura ni la enseñanza tradicional cristiana. Segundo, la humildad. Las personas tocadas por el Espíritu Santo se vuelven más humildes, más conscientes de sus limitaciones, más dependientes de Dios. Tercero, la caridad. Crece el amor real hacia Dios y hacia el prójimo, no solo en sentimientos, sino en obras concretas. Los falsos espíritus, por el contrario, producen efectos opuestos, generan orgullo espiritual, hacen que las personas se sientan superiores a otras, crean divisiones en lugar de unidad, producen fanatismo en lugar de paz, llevan al aislamiento en lugar de a la comunión con la Iglesia. El demonio, advertía Santa Teresa, puede imitar muchas cosas, pero nunca puede imitar la verdadera humildad ni la verdadera caridad. Por ahí se le conoce. Además, lo que viene del maligno produce frutos amargos a largo plazo: inquietud, confusión, soberbia espiritual, desprecio hacia otros. Por eso, si quieres verificar si las señales que estás percibiendo en tu hogar son auténticas, pregúntate: ¿están creciendo la humildad y la caridad genuinas? ¿Hay más unión familiar o más división? ¿Aumenta el respeto hacia la Iglesia y sus enseñanzas? ¿O nace una actitud crítica y separatista? ¿Los frutos perduran en el tiempo o desaparecen rápidamente? Santa Teresa aseguraba que lo que viene del Espíritu Santo se reconoce por su consistencia, su humildad y su caridad. El Espíritu Santo, decía, no puede producir sino paz, amor y edificación. Todo lo demás no es de él. ¿Pueden pasar estas pruebas las transformaciones que estás viendo en tu familia? Había algo diferente en el ambiente de esa casa. No eran solo las imágenes sagradas que habían aparecido en las paredes, ni la pequeña Biblia que ahora descansaba sobre la mesa del comedor. Era algo más sutil, pero más poderoso. Esa casa se había convertido en un lugar donde se respiraba oración, donde cada rincón parecía invitar al recogimiento, donde los visitantes se sentían tocados por una paz que no podían explicar, pero que sí podían experimentar. Era como si las paredes mismas hubieran sido consagradas por la presencia invisible pero real del Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús entendía profundamente este fenómeno. En cada convento que fundaba, ella no se contentaba solo con construir edificios, sino que trabajaba incansablemente para que esos lugares se convirtieran en verdaderos santuarios donde el cielo y la tierra se encontraran. Una casa donde se ora mucho, escribía a sus benefactores, se vuelve sagrada no por las piedras, sino por las lágrimas y suspiros que han subido hasta Dios desde esos muros. Y esta misma gracia se derramaba sobre las familias que abrían sus hogares a la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de un hogar, comienzan a suceder cosas extraordinarias en lo ordinario. Los objetos religiosos dejan de ser mera decoración y se convierten en ventanas hacia lo sagrado. La mesa donde la familia se reúne a comer se transforma en altar donde se comparte no solo el alimento del cuerpo, sino también el del alma. Los dormitorios se vuelven celdas de oración donde cada despertar es una nueva oportunidad de encuentro con Dios. Incluso las actividades más comunes, como cocinar, limpiar o estudiar, se impregnan de una dimensión contemplativa. Dios no mira tanto el lugar como el corazón, enseñaba Santa Teresa. Pero cuando el corazón está bien dispuesto, santifica también el lugar donde habita. Por eso, si tu hogar se está convirtiendo en un espacio donde es fácil orar, donde la presencia de Dios se siente palpable, donde los momentos de silencio son buscados y valorados en lugar de temidos,
donde cada actividad diaria puede convertirse en una forma de oración. Entonces, reconoce que tu casa se está transformando en lo que la Iglesia llama iglesia doméstica, un verdadero santuario donde el Espíritu Santo ha decidido establecer su morada permanente. ¿Puedes sentir cómo tu hogar se está volviendo sagrado? Eran las pequeñas cosas las que delataban su presencia. Esa llamada telefónica que llegó justo cuando más se necesitaba. Esa palabra de aliento que brotó espontáneamente en el momento preciso. Esa reconciliación que parecía imposible, pero que sucedió de manera natural y profunda. Esa ayuda inesperada que apareció sin que nadie la pidiera. Esa salud que se recuperó contra todo pronóstico médico. Esa paz que llegó en medio de la tormenta. No eran milagros espectaculares que aparecerían en los titulares, pero eran señales inequívocas de que alguien invisible estaba cuidando cada detalle de la vida familiar. Santa Teresa de Ávila tenía un ojo especialmente entrenado para percibir estas marcas silenciosas del Espíritu Santo. En sus cartas abundan relatos de pequeños milagros cotidianos que confirmaban la presencia amorosa de Dios en los detalles más mínimos de la vida conventual. Nuestro Señor, escribía con frecuencia, no es Dios solo de las cosas grandes, sino también de las pequeñas, y muchas veces en las pequeñas muestra más claramente su cuidado paternal. Ella había aprendido que el Espíritu Santo actúa preferentemente en lo oculto, en lo simple, en lo que pasa desapercibido para los ojos del mundo. Estas marcas silenciosas tienen un patrón reconocible, llegan en el momento justo, sin que las hayamos forzado, responden a necesidades reales pero de maneras inesperadas. Producen paz y gratitud en lugar de ansiedad por obtener más. Fortalecen la fe sin crear dependencia de lo extraordinario y siempre apuntan hacia Dios, nunca hacia nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo quiere consolarnos, explicaba Santa Teresa, lo hace de tal manera que no podemos atribuir el consuelo a nuestras fuerzas ni a las circunstancias, sino que nos vemos obligados a reconocer su mano amorosa. Por eso, si en tu hogar están sucediendo esas casualidades que no son casuales, si las necesidades se van resolviendo de maneras que superan tus planes humanos, si los corazones se van abriendo cuando parecían cerrados para siempre, si las puertas se van abriendo cuando parecían selladas definitivamente, entonces reconoce en todo esto no la suerte ni la coincidencia, sino las marcas silenciosas pero inconfundibles del Espíritu Santo trabajando en los hilos invisibles de tu historia familiar. Él está ahí, tejiendo su plan de amor en el tapiz aparentemente caótico de tu vida diaria. Puedes ver sus huellas de fuego en el camino ordinario de tu hogar, y entonces llegó el momento en que ya no hubo duda. Lo que había comenzado como pequeños cambios, señales tímidas, transformaciones graduales, se había convertido en una realidad nueva e irreversible. Tu hogar ya no era el mismo, no porque hubiera cambiado la estructura física, sino porque había sido tocado por una presencia que todo lo transfigura. Los mismos miembros de la familia, pero con corazones nuevos. Las mismas rutinas diarias, pero impregnadas de sentido eterno. Los mismos desafíos de siempre, pero afrontados con una fortaleza que no viene de recursos humanos, sino de una fuente inagotable de gracia. Santa Teresa de Ávila sabía que cuando el Espíritu Santo completa su obra en un alma o en una comunidad, el resultado es una transformación que ya no puede perderse fácilmente. El alma que ha llegado hasta aquí, escribía refiriéndose a las últimas moradas del castillo interior, ya no puede volver atrás, porque ha gustado de tal manera la dulzura de Dios que todo lo demás le parece amargo. Y lo mismo sucede con las familias que han permitido que el Espíritu Santo haga su obra completa en sus vidas. Quedan marcadas para siempre con el sello de lo divino. Esta transformación definitiva se reconoce porque ya no depende de los esfuerzos humanos ni de las circunstancias favorables.
La familia ha desarrollado lo que Santa Teresa llamaba un hábito de virtud, tan profundo que actuar bien se ha vuelto natural, espontáneo, gozoso. La oración ya no es una obligación, sino una necesidad vital. El perdón mutuo ya no cuesta trabajo, sino que brota naturalmente. La generosidad hacia otros ya no requiere convencimiento, sino que nace del corazón abundante. El hogar se ha convertido en lo que siempre estaba llamado a ser, un reflejo terreno del hogar celestial. Cuando nuestro Señor toma posesión completa de una casa, reflexionaba Santa Teresa en una de sus últimas cartas, esa casa se convierte en una antesala del cielo donde ya se puede experimentar algo de la felicidad eterna. Y advertía que esta gracia no era solo para el gozo de esa familia, sino para irradiar bendición hacia otras familias, otros hogares, otras almas que también anhelan experimentar la presencia transformadora del Espíritu Santo. Porque las casas verdaderamente santas se convierten en faros